Hola, hola, bienvenidos a Big Left. He estado hablando con mi hijo que está haciendo un trabajo, está escribiendo un libro que se llama El libro negro del liberalismo. Entonces él estaba estudiando todo lo que era la Revolución Francesa y me dijo que era difícil encontrar una narración cronológica perfecta, como eran los libros antiguos. Entonces yo llegué aquí al sur, estaba en Santiago, y me encontré, o sea, no me encontré, tengo aquí mi libro, La época contemporánea. Este libro, para que vean ustedes, 1914. 1914. ¡Ay! Acabo de romperlo. Tiene más de 100 años. Eh, 79, Boulevard Saint-Germain, París. Albert Malet. Este libro fue un libro con el que se educó mi padre, nacido en 1902, y con el que me eduqué yo, por mi cuenta, autodidactamente. Empecé a los 10 años a leer este libro. Ahí se me acaba de romper. Me acaba de romper. Bueno, ¿por qué quiero leerles esto? Porque es un libro ordenado, es un libro, además, Malet es un fervoroso partidario de la Revolución Francesa, por lo tanto tiene toda la potencia argumentativa, fervorosa sobre esto. Entonces va a empezar primero hablando de, de la monarquía absoluta, criticando la monarquía absoluta, lo que me parece correcto, porque la monarquía absoluta era algo malo. Mm. Entonces vamos a empezar a dar lectura a este libro que da para muchos videos. Bien, comienzo. La Revolución Francesa, la caída de la monarquía. El antiguo régimen en Francia. Para comprender bien la revolución y la importancia de su obra, es preciso recordar exactamente lo que era Francia en 1789, su organización política y su estado social. Políticamente, la Francia era una monarquía absoluta y centralizada. Todo poder estaba encarnado en el rey, todo hablaba del rey y todo iba a parar al rey. Pero la organización administrativa era la más confusa que se pueda imaginar. La sociedad tenía por fundamento la desigualdad. En la nación se distinguían tres clases, a saber, el clero, la nobleza y el estado llano. De estas tres clases, las dos primeras eran privilegiadas, la tercera era no privilegiada. Soportaba casi sola todas las cargas del Estado. El rey y la corte. El rey de Francia pretendía no haber recibido su corona más que de Dios. Según se decía, la monarquía era de derecho divino. Por consecuencia, el rey no debía rendir cuentas más que a Dios del ejercicio del poder supremo. Esto es una doctrina protestante, porque antiguamente, antes de la Reforma Protestante, donde los príncipes alemanes, el príncipe de Sajonia, después el rey de Inglaterra, etcétera, etcétera, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, ¿qué es lo que hicieron ellos? Se rebelaron contra la autoridad del Papa y establecieron que ellos eran los papas, digamos, era la autoridad civil y además la autoridad religiosa. Entonces ahí comenzó este derecho divino, que estaba el rey comunicado como directamente con Dios y solamente respondiendo a Dios. Antiguamente, antes de la Reforma Protestante, no era así. No existía esta monarquía absoluta. El rey gastaba como quería las rentas del Estado, declaraba la guerra y hacía la paz cuando y como le parecía bien. Podía disponer a su antojo de los bienes de sus súbditos y
de su libertad. Por una disposición llamada Real Orden, podía hacer encerrar a quien bien le pareciese, sin sentencia, en una prisión de Estado, tal como la Bastilla en París. El rey pretendía mandar hasta en el pensamiento de sus súbditos. Ningún libro ni ningún periódico podía publicarse sin la autorización de la censura. El rey vivía en el Palacio de Versalles, a alguna distancia de París, que era la capital. Allí estaba rodeado de una corte brillante y numerosa, compuesta de unas 17 o 18.000 personas, 4.000 agregados al servicio personal del rey, formaban la casa del rey. La casa militar, como los guardias de corps, gendarmes y guardias suizos, comprendía 9.000 hombres. Cada miembro de la familia real tenía también su casa. El lujo de esta corte era desenfrenado. Las cuadras del rey contenían casi 1.900 caballos, y los gastos de este solo servicio subían cada año a más de 20 millones de francos. El despilfarro era formidable. Las primeras camareras se hacían cada año casi 150.000 francos de renta por año, solo vendiendo los cabos de las bujías encendidas en el palacio. Además, los cortesanos se hacían dar pensiones o regalos. Necker calculaba que desde 1774 a 1789 el rey había dado a su familia o a sus cortesanos más de 200 millones. A la corte, decía el gran señor, la corte, decía el gran señor, era la tumba de la nación. El gobierno. Para dirigir los negocios del Estado, el rey escogía a los ministros que no dependían más que de él y a los que destituía a su antojo. Pero mientras estaban en el poder, los ministros eran todopoderosos. De ellos partía todo y todo venía a parar a ellos. Eran, por decirlo así, el cerebro del reino. En las provincias el rey estaba representado por funcionarios llamados intendentes, que tenían poderes casi ilimitados. Estos intendentes, escogidos entre los burgueses y sabiendo que su fortuna no dependía más que de la voluntad del rey, eran agentes dóciles a su autoridad. Por ellos se hacía sentir la voluntad del rey en todo el reino, y de aquí que la Francia resultase una monarquía centralizada. Pero eran detestados por las poblaciones. Pero si la Francia era una monarquía centralizada, no era una monarquía unificada. En muchos puntos tenía semejanza con una Europa en miniatura. Las provincias formaban en ella otros tantos estados distintos que, anexados poco a poco por los reyes, habían conservado sus instituciones particulares. De aquí que los pesos y las medidas variasen de nombre y valor de una provincia a otra. Los franceses del mediodía eran juzgados según las reglas del derecho romano, mientras que el norte era un país sujeto al código consuetudinario. Se cambiaba de leyes, decía Voltaire, al cambiar de caballos de posta. Existían casi 300 costumbres distintas, es decir, 300 códigos diferentes. Esto era un resabio del antiguo régimen. O sea, se había llegado a la monarquía absoluta, pero en el territorio de las provincias se mantenía todavía ciertas cosas del antiguo régimen, del régimen medieval. El régimen del impuesto y el régimen de aduanas era tan poco uniforme
como lo demás, mientras que 13 provincias dejaban circular las mercaderías entre ellas libremente. Las otras 19, llamadas extranjeras, tenían cada una sus líneas de aduanas donde se percibían derechos de entrada sobre todo producto procedente de la provincia vecina, como se les percibe hoy en las fronteras sobre los productos extranjeros. La justicia, la organización judicial era particularmente complicada. Los tribunales ordinarios eran los presidiales y sobre ellos estaban los 13 parlamentos de una importancia muy desigual. El solo Parlamento de París, Parlamento era como la judicatura, el solo Parlamento de París tenía bajo su jurisdicción más de la tercera parte del reino, pero además había muchos otros tribunales, tales como el Tribunal de Bailliage, el de la Iglesia y el de los señores. En los pueblos, el juez del señor era el que reprimía los pequeños delitos, tales como injurias, golpes, borracheras, escándalos, etc. Las leyes habían conservado la antigua ferocidad en su aplicación. Un delito de caza, que cuesta hoy 25 francos de multa, conducía al culpable a galeras perpetuas. Un acusado se suponía siempre culpable. El tormento aplicado al acusado para arrancarle la confesión de su delito había sido abolido en 1780, pero se aplicaba aún a los condenados antes de la ejecución de la sentencia. Era una costumbre sádica. Pero la iniquidad más grande y la más intolerable para las poblaciones era el régimen de los impuestos. Existían impuestos directos, de los que el principal era el de la talla, contribución territorial actual, e impuestos indirectos, como la gabela y las ayudas. La talla no era pagada más que por los plebeyos, burgueses, paisanos y obreros. Los nobles y el clero estaban exentos. Los impuestos directos exigían por término medio a los no privilegiados el pago de 50 a 57 francos por cada 100 francos de renta. Los impuestos indirectos, sobre todo la gabela o monopolio de la venta de la sal, daba lugar a odiosos abusos. Toda persona mayor de 7 años estaba obligada a comprar anualmente por lo menos 7 libras de sal. Esta era la sal del deber. No comprarla era un delito, aunque se estuviese en la miseria. La sal del deber debía emplearse exclusivamente en la mesa. Servirse de ella para salazones, es decir, en la cocina, era un delito castigado con una multa de 300 libras. El contrabando era severamente reprimido. Más de 30.000 personas eran reducidas a prisión cada año y más de 500 eran condenadas a la pena capital o a las galeras por contrabando de sal. Como en la Edad Media, la organización de la sociedad tenía por principio la desigualdad. Los franceses estaban divididos en 3 clases u órdenes: el clero, la nobleza y el estado llano, siendo los dos primeros, como hemos dicho anteriormente, privilegiados. Entonces había en Francia como unos 25 millones de habitantes. El clero y la nobleza contaban cada uno de 130 a 140.000 personas, o sea, casi 270.000 privilegiados, a los que conviene añadir un número igual de burgueses provistos de oficios reales y gozando por consiguiente de importantes exenciones. El total de la población francesa se componía, pues, de menos de 600.000 privilegiados y más de 24 millones de no privilegiados. El clero, primer orden del Estado,
disponía de una enorme fortuna. Sus propiedades, estimadas en unos 4.000 millones, ocupaban la cuarta parte del territorio francés. A las rentas de estas tierras se añadía el impuesto del diezmo exigido sobre todos los productos agrícolas y después los derechos feudales que pagaban los habitantes de las tierras de la Iglesia. La renta total excedía de 390 millones por año, más de 2.100 millones de hoy. El clero, exento del impuesto de talla, no pagaba al rey más que impuestos especiales que montaban apenas a 20 millones de libras por año. Pero la mayor parte de las rentas iba a parar al alto clero, obispos y abades, cuya mayor parte vivía en la corte. El obispo de Estrasburgo, por ejemplo, disponía de 600.000 libras por año. Tenía 180 caballos en sus cuadras. Este alto clero era reclutado casi exclusivamente en la nobleza. El bajo clero, por el contrario, curas o vicarios, se reclutaba en el estado llano y eran frecuentemente miserables, mientras que la renta del curato iba a parar a algún cortesano. El cura que prestaba el servicio solo recibía lo que se llamaba la porción congrua, y aún esta, 700 libras para los curas y 350 libras para los vicarios, no era pagada jamás enteramente. Hay una diferencia muy grande en el clero, entre los obispos y abades, o sea, el alto clero y el bajo clero. La nobleza. La nobleza tenía privilegios reales, como exención de talla, el de impuesto de la talla, derecho de percibir de los paisanos ciertos impuestos llamados derechos feudales y privilegios honoríficos, como cargos de corte, mandos en el ejército, embajadas, etc. Se dividía también en gran nobleza o nobleza de corte y pequeña nobleza de provincia. La gran nobleza vivía en Versalles, alrededor del rey, en medio de la ociosidad y de un lujo ruinoso. Poseía inmensas propiedades que, por el mero hecho de permanecer incultas, o sea, sin cultivar, no les rentaban casi nada. De aquí que para sostener su rango se veía obligada a solicitar ávidamente las larguezas reales, la generosidad real, las sinecuras de grandes beneficios y las pensiones. De aquí también el apego de la nobleza de la corte al antiguo régimen y a sus abusos, de que ella se aprovechaba. Los 100.000 nobles de provincia tenían en general poca fortuna y sus apuros eran frecuentemente extremos. Sus familias eran numerosas y se procuraba obtener para los hijos un empleo en el ejército o un beneficio de iglesia. En los países del oeste, en la costa oeste, la costa atlántica, los nobles vivían familiarmente con sus paisanos a quienes socorrían. De aquí que casi todos fuesen amados y respetados. Y en la costa atlántica donde se dio a la resistencia de la Vendée, la resistencia de los paisanos, de los campesinos contra la Revolución Francesa. En la nobleza no faltaban personas ilustradas. Muchos nobles eran partidarios de las ideas de libertad e igualdad, tal como el marqués de Lafayette, que había ido a América a combatir por la independencia de los Estados Unidos. Vamos ahora al estado llano. El estado llano comprendía la masa de la nación. De hecho, se dividía en tres clases distintas: burgueses, artesanos y paisanos. La burguesía comprendía todos los que no trabajaban con sus manos, como los profesores, los médicos y abogados, las gentes de ley, como los notarios, los escribanos, procuradores, etc., empleados de administración
y por último, los comerciantes e industriales. La burguesía repito, se había enriquecido mucho durante el siglo XVIII. De aquí que fuese ella la que había facilitado al rey la mayor parte de las sumas perdidas como empréstito. El rey estaba en bancarrota y los burgueses le ayudaban. De aquí que estuviera pues afectada directamente por los desórdenes de la hacienda real, los pagos irregulares y las amenazas de la bancarrota. O sea, la hacienda real le pagaba en forma irregular las deudas que había contraído con la burguesía. La burguesía era el Estado llano, porque no tenían los títulos de nobleza, pero tenían a veces más plata. Había burgueses que tenían muchísima más plata que esos nobles de provincia, por ejemplo, que estaban sumidos en emergencias extremas y que tenían que vivir por sus títulos, por su nobleza. Ellos tenían que vivir de la caridad real o de la caridad de la iglesia para obtener puestos importantes a sus hijos. De aquí también el deseo de los burgueses de una transformación política que les permitiera vigilar e intervenir los gastos del Estado. Ahí viene el deseo de los burgueses de cambiar esta situación. Estos burgueses eran además generalmente ilustrados y estaban penetrados de las doctrinas de los filósofos y de los economistas del siglo de las luces. El siglo XVIII fue un siglo de mucho desarrollo económico y al mismo tiempo de mucho desarrollo intelectual y de la razón independiente de la fe. Por su cultura y su fuerza de trabajo, tenían el sentimiento de valer tanto como muchos de los nobles que ellos frecuentaban. Y de aquí el deseo de una reforma social que hiciese de ellos los iguales de los nobles. Ellos se consideraban, tenían una valía de que con su trabajo como industriales, como comerciantes, en los burgos, en las ciudades, por eso se llamaba burguesía, ellos tenían un sentido del valer, una autoestima que comparaban igual al del noble caído en desgracia, al venido a menos, eran superiores, ya lo he dicho. Entonces, un folleto publicado a principios de 1789, justo antes de la Revolución, por el abate Sieyès, resumía así en su libro la situación y las aspiraciones de la burguesía. Decía: ¿qué es el Estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta aquí en el orden político? Nada. ¿Qué es lo que pide? Ser algo. Y ahora vamos al pueblo llano, ya el pueblo llano de verdad, los artesanos y los paisanos. La industria estaba todavía poco desarrollada en Francia. Los artesanos, es decir, todos los que, patrones u obreros, había dos clases, artesanos patrones, dueños de una factoría pequeña, vivían de un oficio manual. No llegaban apenas a más de 2 millones, establecidos en su mayor parte en las ciudades. En su mayoría estaban agrupados en las corporaciones y sometidos a reglamentos enredosos. Los obreros eran casi todos pobres, puesto que los salarios eran extremadamente bajos. En 1789, la Francia era un pueblo de paisanos, de campesinos, no existiendo más que 1 millón, poco más o menos, de siervos. Había muy pocos siervos, pero la mayoría eran libres. La mayor parte de los paisanos eran colonos o jornaleros, es decir, obreros agrícolas. Colonos es como decir inquilinos. Muchos eran ya propietarios, pero estaban obligados a pagar al señor del país derechos feudales, como el censo, impuesto en dinero, otro censo en especies sobre las cosechas y por último otro impuesto por el uso obligatorio del molino, del horno y del lagar señorial. Los derechos feudales daban lugar a múltiples vejaciones y eran odiosos
para los paisanos. Una vez pagados los impuestos reales, diezmos y derechos feudales, ¿qué le quedaba al paisano para vivir? Algunas veces nada y en general poca cosa, apenas el quinto de la renta de su trabajo. De aquí que el paisano no contase con ninguna reserva. Una mala cosecha lo reducía a la miseria. Este era el caso de 1789. Se pagaba el pan a 7 sueldos más 2 libras, lo cual haría hoy a casi un franco el kilogramo. Millares de mendigos hambrientos vagabundeaban por la Francia. En París, sobre 650.000 habitantes de París, se contaban más de 119.000 indigentes, un ejército completamente dispuesto al motín. El arzobispo de Nancy, pronunciando el sermón de la misa de apertura de los Estados Generales el 4 de mayo de 1789, decía, dirigiéndose a Luis XVI, que dormitaba sobre su trono: Señor, el pueblo sobre el cual reináis ha dado pruebas inequívocas de su paciencia. Es un pueblo mártir al que parece no habérsele dejado la vida más que para hacerle sufrir más largo tiempo. Reunidos los estados generales que fueron convocados por el rey debido a la situación catastrófica económica, porque habían estado en una guerra contra Inglaterra por la independencia de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, reunidos los estados generales el 4 de mayo de 1789, se transformaron bien pronto en Asamblea Constituyente. La Constituyente permaneció reunida hasta el 14 de septiembre de 1791. En un periodo de poco más de 2 años, llevó a cabo una doble revolución, política y social. La revolución política consistió en la destrucción de la monarquía absoluta y el establecimiento de una monarquía constitucional, en la que los poderes del rey estaban rigurosamente limitados. La revolución social consistió en la abolición de las órdenes y de los privilegios y el establecimiento de la igualdad ante la ley entre todos los franceses. Encontrándose el gobierno real en 1788 exhausto de recursos y no pudiendo ya encontrar dinero por ninguna parte, se había visto obligado a convocar para 1789 a los Estados Generales, reclamados por la opinión pública. Los Estados, asamblea de los diputados de los 3 órdenes de la nación, no habían sido reunidos desde 1614, antes de Luis XIV. 1614. Las elecciones empezaron en febrero de 1789 para elegir representantes. El rey había decidido que el Estado llano tuviera tantos diputados por sí solo como los 2 otros estados reunidos, el clero y la nobleza. Se reunió un total de unos 1.200 diputados, exactamente 1.196 diputados, de los que casi 600, 578, pertenecían al Estado llano. Su representación era en realidad mucho más fuerte, porque sobre los 300, 291 exactamente, diputados del clero, había más de 200 curas o monjes, todos colonos de origen y muy dispuestos a entenderse con el Estado llano contra los privilegiados. Es decir, los representantes del clero eran 291, pero había por lo menos 200 de esos 291 que estaban solidarizando con las aspiraciones del Estado llano.
Según la costumbre, cada asamblea de lectores había redactado su cuaderno, es decir, la exposición de sus quejas y deseos. Casi todos los cuadernos de los tres órdenes estaban de acuerdo para pedir una constitución que definiese los derechos del rey y de la nación, que garantizase a todos los franceses la libertad individual y la libertad de pensar y de escribir, y que obligase al rey a convocar regularmente a los estados generales y a no imponer contribuciones sin su consentimiento. Aquí se ve la labor de de los grandes filósofos como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, etc., pero estaban también unos millares, varios millares de filósofos de divulgación, activistas, que habían permeado, vemos aquí al clero, al bajo clero, a los burgueses, a la burguesía y al Estado llano en general. Casi todos los cuadernos, aún los del clero y los de la nobleza, aún en la nobleza, pedían también la igualdad ante el impuesto. Todos estaban redactados con un espíritu notable de moderación y de respeto al rey. No había en ellos el más mínimo planteamiento de revolución violenta. No había en ellos para el rey más que muestras de reconocimiento y de amor. Grande y maravilloso nuestro rey. Se abrigaba la esperanza de que todos los males iban a terminar y que estaba próximo el bienestar universal. Comillas. El naufragio ha pasado, decían los cuadernos, y llegaremos a una tierra que presenta la imagen del paraíso. Cierre de comillas. El pueblo se fiaba de la bondad del rey, pero no conocía su debilidad. Para daros una idea de su carácter, decía su hermano el conde de Artois, imaginaos bolas de marfil untadas de aceite y que trataseis vanamente mantenerlas juntas. Incapaz de escoger un partido o de mantenerlo, se sometía a todas las influencias. Ahora bien, cuando los Estados Generales se reunieron en Versalles el 4 de mayo de 1789, Luis XVI estaba completamente bajo la influencia de su esposa María Antonieta, que detestaba las ideas de reformas y consideraba a todos los reformadores como facciosos. María Antonieta era austríaca, era hija del emperador de Austria. El 5 de mayo, al día siguiente, de 1789, tuvo lugar la sesión solemne de apertura de los Estados Generales. El rey, en un breve discurso, anunció que los estados se habían reunido para restablecer el orden en la administración. No dijo ni una sola palabra de lo que era el cuidado de todos, la Constitución, que iba a moderar, a reglamentar su poder, a disminuir muchísimo su poder. Esta fue una inmensa decepción entre los diputados del Estado llano. El conflicto entre los órdenes empezó desde el día siguiente, cuando se trató de comprobar los poderes de los diputados, y sobre la cuestión del voto por poder o por cabeza. Se explica esto. Esta era una cuestión capital, porque si se votaba por el poder, o sea, por cada estado, el Estado llano no tenía más que un voto contra los dos votos de las órdenes privilegiadas. El Estado llano votaba un voto, el clero otro voto, la nobleza otro voto. Entonces tenía un voto. Y de nada le servía tener por sí solo tantos diputados como los otros dos órdenes reunidos. El Estado llano reclamó la comprobación en común con el voto por cabeza, o sea, cada diputado un voto.
Pero la nobleza se opuso obstinadamente, porque la nobleza sabía que eh, iba a quedar en minoría. Por fin, el 17 de junio, pasó mucho tiempo, de mayo a junio, después de 5 semanas de espera y de negociaciones, considerando los diputados del Estado Llano, que representaban por lo menos el 96% de la nación, se declararon constituidos en Asamblea Nacional. Se rebelaron. Y la Asamblea decretó que no podía percibirse ningún nuevo impuesto sin su consentimiento. Este fue el primer acto revolucionario y el primer fracaso del poder real. En realidad, Luis XVI debería haber planteado en un comienzo, haber sido más buenista y haber planteado eh, la Constitución. Impulsado Luis XVI por la Corte, decidió responder por un acto de autoridad. El 20 de junio, 3 días después de esta proclamación de la Asamblea Nacional o Asamblea Constituyente, el 20 de junio encontraron los diputados la sala donde se reunían, que la sala donde se reunían en Versalles estaba guardada por la tropa y cerrada so pretexto de arreglos necesarios para la próxima sesión real. Los diputados se reunieron inmediatamente en una sala, aquí está, el juego de pelota. Ese es el cuadro de David, el juego de pelota. Ahí está. En una sala que era de juego de pelota. O sea, se fueron a ese lugar. Veamos. Próxima al palacio. Allí, bajo la presidencia de Bouilly, juraron solemnemente no separarse jamás mientras no quedase establecida la constitución del reino. Este es el célebre juramento del juego de pelota. El 22 de junio se reunió el Estado Llano, la mayor parte se unió que aquí se escribe en español antiguo, se reunió al Estado Llano la mayor parte de los curas. O sea, la mayor parte del clero se unió a esta causa. El 23, en la sesión real, Luis XVI anunció con una voz alterada que anulaba las decisiones tomadas por los diputados el 17 y les ordenó retirarse después de la sesión, manifestando que cada orden debía deliberar aparte. O sea, cada clase social aparte. El rey partió, pero los diputados del Estado Llano permanecieron en la sala de sesiones. No obedecieron. El gran maestro de ceremonias se aproximó entonces y les dijo: ¿habéis entendido, señores, la orden del rey? Entonces el conde de Mirabeau, noble que había sido elegido diputado por el Estado Llano, era un noble que había abandonado la nobleza, era un tipo feo, pero con una oratoria espectacular, un vozarrón tremendo. Mirabeau les dijo, había sido elegido diputado por el Estado Llano, le respondió con vehemencia: id y decid a vuestro señor que nosotros estamos aquí por la voluntad del pueblo y que no se nos hará salir sino por la fuerza de las bayonetas. El pueblo hacía manifestaciones en favor del Estado Llano y los soldados de las guardias francesas no merecían confianza. El rey no se atrevió, pues, a obrar y se contentó con decir: pues bien, si no quieren irse, que se queden. Algunos días más tarde, y por orden expresa suya, la nobleza y el clero se unieron a la Asamblea Nacional. El 9 de julio tomaba el nombre de Asamblea Constituyente. Aquel día fue el fin de la monarquía absoluta, el 9 de julio de 1789. El rey había fingido ceder, pero en realidad preparaba un golpe de estado militar. 25.000 hombres, sobre todo de los regimientos extranjeros,
se concentraban alrededor de Versalles. Había guardias suizas, prusianos, etcétera, austríacos. Se hablaba del arresto de 60 diputados y de la disolución de la Asamblea. El 11 de julio, Luis XVI manifestó claramente sus intenciones haciendo dimitir al ministro Necker, partidario de las reformas. Era su primer ministro. La intervención del pueblo de París salvó la Asamblea y aseguró el triunfo de la revolución. El 12 de julio, cuando se supo que Necker había sido separado del Consejo del Rey, la agitación, ya grande en París, se convirtió en sublevación. En los jardines del Palacio Real, cita de todo París, oradores subidos en sillas arengaban a la multitud y la llamaban a la defensa de la libertad. Hubo cargas de caballería y heridos. Por todas partes se corría a las armas. El día 13 de julio, el toque de rebato se hacía oír en todas las iglesias y los burgueses formaban una milicia que bien pronto contó con 12.000 hombres. Por último, el 14 de julio, el Día Nacional de Francia, todo el furor popular se volvió contra la enorme fortaleza de la Bastilla, que servía de prisión de Estado y cuyos cañones apuntaban a la capital. Al cabo de 4 horas de combate, en el que los asaltantes tuvieron unos 200 hombres muertos o heridos, la débil guarnición de la Bastilla, viéndose casi vencida, capituló. Ahí está uno de los cuadros que indica la toma de la Bastilla. Están demoliendo unas casas que le impedían llegar. La Bastilla tenía 4 torres para un lado y 4 al otro lado. Eran 8 torres. Y todo eso fue demolido en un año por la acción del pueblo de París. Y ahí se llamó eso después Campos de Marte. Por la segunda vez, el rey cedió. El 17 de julio se presentó en el ayuntamiento de París y recibió de manos de Lafayette, jefe de la milicia parisiense, Lafayette, el que había estado en la independencia de los Estados Unidos. O sea, Francia, el rey cometió el error de meterse en esa guerra en América a favor de los Estados Unidos, y ahí fueron muchos franceses, pelearon tropas francesas que se contagiaron con esas ideas revolucionarias. Se llamaba la Guardia Nacional, la milicia burguesa de los 12.000 milicianos. Esta Guardia Nacional, una nueva escarapela azul, blanca y roja, porque lo que antes era era blanca y roja, ahora le agregaron, no, perdón, era blanca y azul. La, 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 el color de los Borbones era blanco y azul, blanco celeste, blanco azul, y se le agregó el rojo, que era el revolucionario, hecha de los colores de París y del rey, símbolo de la Francia transformada. Hasta el día de hoy tenemos esos 3 colores, blanco, rojo y azul, que se contagió. Eso también fue en Norteamérica y después se contagió hasta en Chile. La toma de la Bastilla conmocionó a la Francia entera. Fue como el signo visible del hundimiento del régimen absoluto. En muchas ciudades, a ejemplo de París, fueron sustituidos los funcionarios reales por municipios revolucionarios y se organizaron guardias nacionales. Al mismo tiempo, se propagó un terror, pánico por toda Francia, como una conmoción eléctrica. Esto es lo que se llamó el Gran Miedo. Se decía que se aproximaban bandidos que saqueaban todo a su paso, y los paisanos se armaron a toda prisa. Pasado el pánico, hubo una verdadera sublevación popular. Los paisanos invadieron los castillos y casas señoriales para quemar los registros donde estaban inscritos los derechos del señor, y hasta fueron incendiados varios de dichos edificios señoriales. Asustada la asamblea,
examinó los medios de poner un término a los trastornos señalados por todas partes. El 4 de agosto, por la noche, el diputado noble vizconde de Noailles declaró que, teniendo la crisis una única causa, los derechos señoriales, el solo remedio era suprimirlos. Un entusiasmo patriótico y desinteresado se apoderó de la asamblea. En medio de lágrimas, abrazos y aplausos, los diputados votaron la supresión de los derechos feudales, de las justicias señoriales, la redención de los diezmos y tributos de los señores, la abolición de todos los privilegios, el establecimiento de la justicia gratuita y la admisión de todos los franceses a todos los empleos. Ya no había empleos para nobles, sino que todos tenían acceso a los empleos y la justicia gratuita. Ya no subsistía nada del antiguo régimen social. Esto fue el 4 de agosto de 1789. Hecha tabla rasa del pasado, la Asamblea podía reconstruir la sociedad sobre nuevas bases. Decidió colocar en cabeza de la Constitución, como lo habían hecho las asambleas americanas, una exposición de los principios generales sobre los cuales se fundamentaría el nuevo orden. Estaban inspirados en lo que había sido Estados Unidos. Esto es, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Votada el 27 de abril de 1789, esta declaración, de la que se puede decir que un país no es verdaderamente libre si no se aplica exactamente todos sus principios. Se compone de 17 artículos y está colocada bajo los auspicios del, comillas, Ser Supremo. En una lámina adjunta damos una traducción exacta de su texto. Aquí está el texto. El texto original. Ahí está una. Son todas, estos son cosas masónicas. Esa es la diosa razón. La razón. Después viene la jornada de octubre. Sin embargo, la actitud del rey continuaba siendo equívoca. A fines de septiembre no había ratificado aún las resoluciones tomadas en la noche del 4 de agosto. Esta espera de 2 meses había sobreexcitado a la Asamblea y al pueblo de París. Hay que entender que el pueblo de París estaba impregnado de estas ideas revolucionarias, pero en las provincias no era así. En las provincias era diferente. Esta sobreexcitación se aumentó a causa de la llegada de 2 regimientos a Versalles, por la situación financiera y el temor de la bancarrota, y sobre todo por la escasez de los víveres y un temor a la miseria, parecido a la desesperación. El pueblo se peleaba a las puertas de las panaderías. El 4 de octubre se contaba por París que, en un banquete de los guardias de corps en el Palacio de Versalles, se había pisoteado la escarapela tricolor en presencia de la reina y en presencia de la reina y del rey. Habían pisoteado porque ese era el tricolor, el haber puesto el rojo el blanco y el azul, era el estandarte. Este es Mirabeau. Ese es Mirabeau. Y esas son las mujeres que van hacia Versalles. Cuadros de David. Entonces, el lunes 5 de octubre, una banda de 7 u 8 mil mujeres armadas se ponía en camino para Versalles, diciendo que iba a buscar pan y a castigar a los guardias corps por haber hecho eso, haber profanado el emblema. Bien pronto fueron seguidas por millares de hombres. La asamblea fue invadida, el palacio bloqueado, y el 6 por la mañana fueron forzadas las verjas del palacio, los guardias de corps fueron muertos y los amotinados entraron hasta la puerta de la cámara de la reina, el
cuarto de la reina, la que tuvo que refugiarse en la cámara del rey para apaciguar aquellos motines. Luis XVI decidió volver a París con la familia real. Todos partieron en un solo carruaje escoltados por la multitud, entre la que los bandidos llevaban las cabezas de los guardias de corps con en las puntas de sus picas. O sea, eliminaron a los guardias de corps y las cabezas cortadas, decapitados, esas cabezas cortadas las clavaron en las picas. Luis XVI se instaló en el Palacio de las Tullerías, que después estuvo ahí Napoleón en las Tullerías. 2 semanas más tarde, la Asamblea abandonaba a su vez a Versalles para trasladarse a París. Todo se trasladó a París. Las jornadas de octubre hicieron del pueblo de París el verdadero dueño de la revolución. Su acción se ejerció aún durante las mismas sesiones. Las tribunas de la asamblea y las inmediaciones de la sala estaban siempre llenas de un público apasionado que manifestaba su opinión con silbas o con aplausos. Hasta más tarde, so pretexto de tener que presentar peticiones, largos cortejos populares fueron admitidos a desfilar por la sala en plena sesión. La asamblea tenía sesiones diarias, hallándose dividida en dos grupos principales y enemigos. Por un lado, los aristócratas, partidarios del antiguo régimen y que tomaban asiento a la derecha del presidente, y los patriotas, partidarios de la revolución, que se sentaban a la izquierda. De ahí viene el término derecha-izquierda. Cada partido tenía sus oradores reputados, pero de todos los oradores de la Constituyente, ninguno se igualó a Mirabeau, noble y rechazado por los nobles a causa de su vida escandalosa. Era feo, pero era bueno para conquistar. El conde de Mirabeau se había hecho elegir diputado por el Estado Llano. Por el genio de su oratoria, la amplitud de sus conocimientos y la profundidad de sus miras, representó desde el principio un papel preponderante. En primer lugar, fue el orador de la nación contra la corte, adquiriendo de esta manera una inmensa popularidad. Pero en 1790, juzgando que la asamblea limitaba la autoridad del rey más de lo que era útil para el bien del Estado, resultó el defensor del poder real. Él cambió, era moderado, cambió a defender al rey y se aproximó secretamente a Luis XVI, que por otra parte no escuchó sus consejos, porque la idea era una reforma. El problema es que Luis XVI estaba influido por su mujer, que era ultra y que no quería ninguna reforma, y había que hacer una reforma, había que conceder, había que ceder y conceder. Y resulta que Mirabeau vio que venía una cosa muy fuerte, entonces dijo, lo mejor ahora es apoyar al rey y tratar de salvar el orden en Francia. Y aconsejó al rey, pero el rey no le hizo caso. Murió en abril de 1791 y aunque durante su vida fue violentamente atacado, su muerte fue considerada por la nación como una calamidad pública, porque era un hombre que podía ecualizar los extremos. La Federación. Mientras que la Asamblea perseguía en París la redacción de la Constitución, una manera de expresarse antigua, iba por la redacción de la Constitución, los patriotas de provincias no permanecían inactivos. Las guardias nacionales de los diferentes países fraternizaban en fiestas llamadas de federación. Llama aquí países, sectores de Francia, sectores, provincias, porque juraban permanecer unidos para la defensa de la libertad. Todas las federaciones locales fueron a fundirse en una federación nacional en París, el 14 de julio de 1790,
cuando se cumplía un año de la toma de la Bastilla. Y la Bastilla fue totalmente, los ladrillos fueron demolidos y se repartieron entre el pueblo. La ceremonia tuvo lugar en el campo de Marte, transformado en 7 días por el trabajo de la población parisiense, toda entera, en un colosal anfiteatro donde podían colocarse 200.000 personas. Todas las guardias nacionales de Francia habían enviado delegaciones. En su nombre, Lafayette juró sobre el altar de la patria permanecer para siempre fiel a la nación, a la ley y al rey. La fiesta de la Federación tiene una importancia capital porque manifestaba la adhesión de todas las provincias de Francia al nuevo régimen y la unidad de la nación francesa constituida por la voluntad libre de las poblaciones. Después de Lafayette, el rey había jurado sobre el altar de la patria que mantendría la Constitución. Quizás el monarca era sincero en aquel acto, pero casi inmediatamente la política religiosa de la constituyente provocó en su espíritu una mudanza que debía serle fatal. Aquí está el quid del asunto, por qué se produjo la ruptura finalmente. Ya el 2 de noviembre de 1789, todavía estamos en 1789, para evitar la bancarrota inminente, la Asamblea había decidido vender en provecho del Estado los bienes del clero considerados como bienes nacionales. En cambio, debía asegurar a los ministros del culto un sueldo conveniente. De estos bienes nacionales se había hecho la garantía de un papel moneda que llamaban los asignados. Por lo demás, la confiscación no había atacado ni irritado más que al alto clero. Como estaba el Estado sin plata, lo que hicieron fue dar un manotazo a las propiedades del Estado, a las propiedades del clero. Y los que quedaron irritados fueron más bien el alto clero, porque el bajo clero se había sumado a la revolución. El voto de la Constitución Civil del Clero, el 12 de julio de 1790, justo 2 días antes de cumplirse el primer aniversario de la toma de la Bastilla y de celebrarse esta famosa fiesta de las federaciones, 2 días antes se dio el voto de la Constitución Civil del Clero, que tuvo consecuencias muy graves. Esta constitución, redactada por católicos galicanos, que se llamaban galicanos, que eran los hostiles a la supremacía del Papa, dividía la Francia en 86 diócesis, en lugar de 134. Obispos y párrocos debían ser elegidos por los mismos electores que nombraban a los diputados. O sea, había una democracia en la iglesia. El Papa no les daba ni aún la investidura espiritual, sino que simplemente era informado de la elección. O sea, se elegían a los sacerdotes, a los párrocos, a los obispos, pero se le informaba al Papa. Algunos meses más tarde, ante la resistencia de los obispos, la Asamblea quiso obligar al clero a prestar juramento de fidelidad a la Constitución. Pero en abril de 1791, el Papa condenó la Constitución Civil. Entonces la mayor parte del clero, todos los obispos, excepto 4 y todos los obispos, excepto 4 y 46.000 sacerdotes, 4 obispos y 46.000 sacerdotes, se negó a prestar juramento. Se rebelaron frente a esta intromisión del Estado francés en la iglesia. Y se les llamó entonces refractarios a todos estos sacerdotes, a este clero. Los que se sometieron se llamaron los juramentados o constitucionales. Los refractarios, generalmente sostenidos por los paisanos, por los campesinos en su fe inocente, en su fe sencilla con la iglesia, obedecieron y se plegaron a los refractarios, a los que estaban rebeldes a esta
a esta constitución civil del clero, rechazada por el Papa. Entonces, los refractarios, generalmente sostenidos por los paisanos, por los campesinos, sobre todo en el oeste, atacaron a los juramentados como si fueran heréticos, así como a su vez eran perseguidos por los revolucionarios. Se produjo una guerra civil. La nación, hasta entonces unida para conquistar su libertad, empezó a estar profundamente trastornada y dividida. Fue un hecho importantísimo. Luis XVI era extremadamente piadoso, de misa diaria, de oración, rezaba el rosario todos los días. Aunque tuvo que ratificar la Constitución Civil, no se atrevió a conformarse con ella, sobre todo después de que el Papa la condenara. Esta actitud sobreexcitó las desconfianzas populares. El 18 de abril de 1791, como el rey marchase a Saint-Claude para recibir la comunión con motivo de las fiestas de Pascua, de manos de un sacerdote refractario, o sea, rebelde a esta constitución, el pueblo invadió las Tullerías, el pueblo revolucionario, no el pueblo completo. El pueblo invadió las Tullerías, bloqueó el carruaje real y obligó a Luis XVI a entrar en palacio. No le permitió ir a comulgar. Lastimado hasta en su conciencia y considerando que había perdido toda su libertad, Luis XVI no pensó ya más que en escapar y reconquistar su autoridad por las armas. De aquí que decidiera ir a unirse al ejército que estaba en la Lorena, bajo el mando del marqués de Bouillé. En la noche del 20 al 21 de junio, disfrazado el rey de criado, se escapaba de las Tullerías con la familia real. La pesada berlina, o sea, la berlina es como el carruaje que le conducía, había llegado sin tropiezo hacia las 8 de la tarde a un sector, a una localidad cerca de la Lorena. El hijo del maestro de postas reconoció a Luis XVI. Mira, porque vio en la moneda el rostro de Luis XVI y vio que estaba disfrazado y que iba a salir del sector revolucionario y iba a llegar a la Lorena donde estaban los reaccionarios. A través de los campos pudo tomar delantera el carruaje. El conductor del carruaje, al verse amenazado, chicoteó a los caballos y a toda velocidad. La carroza con la familia real atrás iba conduciendo y por detrás los iban persiguiendo. Finalmente cayó prisionero. Justo unos kilómetros antes de llegar a la meta, cayó prisionero. El rey, la reina, la familia real. Y bajo una estricta vigilancia fue devuelta al Palacio de las Tullerías y se suspendió provisionalmente sus poderes. Esta tentativa de huida acabó de desvanecer los sentimientos de fidelidad hacia Luis XVI, que hasta entonces habían permanecido muy vivos. Es más, empezó a quebrantar la fe en la necesidad del gobierno monárquico, siendo ella la que creó el Partido Republicano. Ahora surgió el Partido Republicano de los revolucionarios. Antes de la huida a Varennes, no existían más que algunos republicanos aislados. Varennes es el lugar donde fue el rey, donde huyó, donde quería llegar, más allá de Varennes, quería llegar a Alsacia o a Lorena. No se creía en la posibilidad de la república en un gran estado como la Francia, pero durante la ausencia del rey, después de su regreso, se pudo hacer la experiencia de la república. La asamblea supo asegurar sola y sin embarazos todos los servicios y los republicanos resultaron numerosos, sobre todo en el pueblo de París. Los republicanos quisieron impedir que la asamblea
restableciese a Luis XVI en sus poderes. Fueron en masa al campo de Marte a firmar sobre el altar de la patria una petición que invitaba a la Asamblea a juzgar a Luis XVI y organizar un nuevo gobierno. La Asamblea, que había permanecido monárquica, envió contra los manifestantes la Guardia Nacional. Estalló un motín. La Guardia tiró sobre la multitud y hubo un gran número de muertos y heridos. 17 de julio de 1791. A consecuencia de esta fusilería, el Partido Republicano se encontró por un poco tiempo desorganizado. La Asamblea acabó la redacción definitiva de la Constitución, en la que trabajaba desde el mes de julio de 1789. El 14 de septiembre, restablecido Luis XVI en sus poderes, fue a prestar ante la Asamblea juramento solemne de mantener la Constitución. El nuevo régimen reposaba sobre el principio fundamental de la soberanía de la nación, enunciada por Rousseau en el contrato social. Pero la nación delegaba sus poderes al Ejecutivo en el rey, el poder legislativo en diputados elegidos y el judicial en jueces también elegidos. La separación de los poderes de Montesquieu, 3 poderes. El rey, el día antes, dueño absoluto por la gracia de Dios, no era ya más que un delegado hereditario de la nación en lo ejecutivo. Nombraba a los ministros, los embajadores y los oficiales. Era inviolable e irresponsable. Las leyes debían ser sancionadas por él, teniendo el derecho de veto suspensivo, es decir, que podía durante 4 años rechazar la sanción de una ley. Tenía un tremendo poder. 4 años decía, esta ley no me parece. Pasado ese plazo, si la ley era de nuevo votada, ya no era necesaria la sanción real. O sea, si se insistía, la Asamblea, el Congreso insistía en la ley, después de 4 años, a pesar de que el rey la vetara, se producía igual la ley, se saltaba esa autoridad real. La Asamblea Legislativa votaba las leyes, la guerra y la paz y las contribuciones. Estaba formada por 745 diputados elegidos por 2 años, pero todos los franceses no eran electores. Para tener derecho al voto era preciso pagar una contribución igual al valor de 3 días de trabajo. Los constituyentes, en su mayor parte burgueses, desconfiaban del pueblo y no se habían atrevido a dar el derecho de voto a la clase pobre. Los tribunales reorganizados eran formados por jueces elegidos como los diputados. Además, la nación ejercía casi directamente el poder judicial en los procesos criminales. No eran los jueces, sino ciudadanos sacados a suerte, llamados jurados, los que proclamaban la inocencia o la culpabilidad de los acusados. La Francia se dividía en 83 departamentos. En los departamentos y sus subdivisiones, las funciones administrativas eran confiadas no ya a representantes del rey, sino a delegados elegidos como los diputados y los jueces. Esta era la descentralización administrativa. El 30 de septiembre, esa descentralización administrativa terminó con Napoleón. Napoleón centralizó nuevamente todo y volvió atrás, a lo mismo que existía antes. El 30 de septiembre de 1791, la Asamblea Constituyente declaró que su misión estaba cumplida y que sus sesiones habían terminado ya. Y hasta aquí llegamos. Bendiciones, viva Cristo Rey.